Golfo de México es enorme y tiene muchísimas cosas que ofrecer. Aparenta no ser tan atractivo como un Baja California, como un Caribe, pero el Golfo de México es espectacular. En el Golfo de México tenemos sitios como en el puerto de Veracruz, está una zona arrecifal muy grande, en Antón Lizardo, que está un poquito al sur, otra zona arrecifal divina, muy bonita, llenas de barcos hundidos, algunos barcos de la época de la conquista, de hecho. Hacia el norte está Tamiagua y hay una isla que se llama Isla de Lobos. Y hay unas plataformas ahí abandonadas de Pemex que albergan una cantidad de vida brutal. Y más hacia el sur, por el estado de Veracruz, también hay algunos otros sitios de buceo que de hecho la gran mayoría de esos están muy poco explorados. Y yéndonos más hacia Campeche, encontramos un arrecife muy grande que se llama Alacranes, que ese arrecife es bastante grande, con mucho coral, mucha vida y muchísimos barcos hundidos. Ahí sí hay mucho barco hundido que venían de la época de la conquista de los españoles. Era justamente el paso de Cuba hacia Veracruz. A grosso modo, la zona del Golfo de México es una zona que nos ofrece muchísimo. Y bueno, ya se están conservando todos estos sitios, que eso está muy bonito. Y yo pues sí enfatizo mucho en que las plataformas que ya son arrecifes no se quiten, que se dejen. Hoy en día son sistemas importantísimos para el ecosistema marino. El Golfo de México es una región del Océano Atlántico que se encuentra casi completamente rodeada por el continente americano y por diversas islas que lo separan del Mar Caribe. Esto hace que sus aguas sean cálidas y que albergue uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica de la Tierra. Esta diversidad se expande desde los ecosistemas templados hasta los arrecifes coralinos, lagunas costeras, estuarios, ríos, pantanos y manglares. En la región costera del Golfo, área importante de reproducción de crustáceos, peces, tiburones y moluscos, destacan los fondos blandos. Es ahí donde anidan las tortugas marinas. Por otra parte, también representa un área de migración de peces de interés comercial. Las lagunas madre y de términos se caracterizan por una alta actividad biológica, lo que favorece la acumulación y mantenimiento de una gran biomasa. En la plataforma de Yucatán se localizan importantes sistemas de humedales, manglares, dunas, costeras, pastos marinos y arrecifes. Aquí encontramos grandes áreas de reproducción de especies, como la Laguna de Términos, el paraíso ecoturístico de Celestún, el río Lagartos y la bella laguna de Yalajau. La plataforma yucateca también es zona de migración y reproducción de peces, como el carito, la sierra, el atún, el mero, la langosta y el pulpo. Tanto en la isla Aguada y la zona de las Coloradas, como en los manglares enanos de la zona noroeste de Yucatán, anidan diversas tortugas marinas. En esta zona se han reportado también cocodrilos, manatíes y delfines. El Golfo de México se convirtió en escenario importante para la navegación europea desde que llegaron al continente. Las primeras embarcaciones que realizaron la peligrosa travesía transoceánica fueron las carabelas y los galeones, pero muchas de ellas encontraron su fin en las profundidades del Golfo de México. Estos barcos venían principalmente de España e Inglaterra durante la época dorada de piratas, corsarios y fusileros. Las embarcaciones que yacen en las aguas mexicanas están repletas de secretos por descubrir y de tesoros que van mucho más allá de lo económico. Este patrimonio subacuático hace de México uno de los países con uno de los legados culturales sumergidos más ricos del mundo. Otro tesoro, pero este natural, es el sistema arrecifal veracruzano, los cayos Arcas y Arenas, así como los arrecifes Lobos, Tuxpan, Triángulos y Alacranes.
Frente a las costas de Puerto Progreso, en el estado de Yucatán, se ubica el arrecife Alacranes, que constituye un área natural protegida de gran importancia para México. Es la estructura coralina más grande del Golfo de México, cubriendo 300 kilómetros cuadrados. Los arrecifes pueden ser coralinos, rocosos, mixtos o artificiales. Estas comunidades marinas son un hábitat ideal para algas, invertebrados y peces. Los arrecifes tienen unos arquitectos encargados de formar estas hermosas edificaciones. A estos artistas de la construcción submarina se les conoce como pólipos. Estos animales viven unidos formando colonias de hasta miles de individuos que forman un coral. Para que los pequeños pólipos construyan grandes arrecifes, utilizan algunas sustancias disueltas en el mar, transformándolas en carbonato de calcio, ayudados por las algas, con quienes tienen una relación simbiótica, es decir, que beneficia a ambos organismos. En este intercambio, las algas le proporcionan al coral sustancias elaboradas por la fotosíntesis y estos a su vez proporcionan sustrato para las algas. En ningún otro lugar del mundo encontrarán tanta diversidad y productividad biológica como en un arrecife. Los cangrejos son un grupo de crustáceos importante dentro del arrecife Alacranes, pues se tienen registradas cerca de 35 especies diferentes. Algunas de estas especies son el cangrejo ermitaño, el cangrejo araña de fango, el cangrejo verde de arrecife, el fantasma, el nadador o el gigante. Mientras que algunos cangrejos miden apenas 1 centímetro, otros pueden llegar a ser de enorme tamaño. Siguiendo el viaje por el arrecife Alacranes, encontramos una gran cantidad de embarcaciones hundidas, cuyos restos son testigos de múltiples accidentes navales. Además de la gran riqueza que posee el sitio, este conlleva también una gran riqueza histórica, económica y estética. Llama especialmente la atención el llamado Barco de las Columnas, que debe su nombre a unas enormes y pesadas columnas de mármol que se encuentran entre sus restos y que al estar rodeadas de peces hacen un espectáculo visual inigualable. Se calcula que en el lado poniente del arrecife conviven entre 80 y 100 galeones hundidos llenos de tesoros. La gran mayoría de estos barcos se han convertido en arrecifes artificiales, propicios para que crezcan animales, plantas y comunidades.
Las esponjas marinas constituyen el grupo más diverso de las comunidades que habitan los arrecifes del coral. Las esponjas tienen una amplia diversidad de formas y colores. Una de sus particularidades es que también responden a los cambios en el ambiente. Estos animales son invertebrados y carecen de auténtico tejido. Las esponjas son filtradores. Cuentan con un desarrollado sistema de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua. Se tiene registro de cerca de 9.000 especies de esponjas en el mundo, de las cuales 150 viven en agua dulce. Y en el área del arrecife Alacrán hay 45 especies diferentes de las casi 100 del Golfo de México. Las esponjas son el grupo más antiguo de los animales vivientes y, de acuerdo a registros fósiles, aparecieron hace 540 millones de años. Las escuelas son grupos de peces que nadan en una misma dirección, trabajando juntos para confundir a los depredadores, encontrar alimento y reproducirse con más facilidad. Los peces son el grupo de animales que más importancia ecológica y económica tienen dentro del arrecife Alacrán. En México, se conocen cerca de 2.800 especies de peces. Esto equivale a casi el 10% de todos los peces del mundo. Muchas de las especies de peces encontradas en alacranes son explotadas comercialmente, como los pargos, meros y cabrillas, las mojarras, barracudas, viejas y boquinetes. También conocidas como aguamalas, las medusas son animales marinos que aparecieron hace 500 millones de años. Poseen tentáculos que usan para capturar presas y como forma de defensa, pues contienen una cápsula con un filamento venenoso. Al contacto con una presa, los filamentos del tentáculo se eyectan e inyectan veneno. Los tentáculos de medusas son tan letales que incluso aunque estén muertas, pueden seguir envenenando por semanas. Los tiburones son vertebrados acuáticos que tienen un esqueleto de cartílago. Estos peces se caracterizan por ser grandes depredadores.
La piel de los tiburones está formada por escamas que les permiten ser muy sigilosos. Las escamas actúan como un silenciador al distribuir el agua y limitando la fricción, mejorando así la movilidad y velocidad de los tiburones. Su peculiar capacidad biológica los hace cazadores insuperables, pues su desplazamiento es mucho más silencioso que el de sus presas. Otros parientes de los tiburones son las rayas y las mantarrayas. A diferencia de los tiburones, estas tienen las branquias en la parte inferior del cuerpo. En el Golfo de México se conocen más de 80 especies de rayas y tiburones, de las aproximadamente 200 descritas en el territorio mexicano. Por otra parte, las tortugas marinas son representantes vivos de un grupo de reptiles que han recorrido nuestros mares durante los últimos 100 millones de años. La península de Yucatán es una de las zonas donde llegan a desovar las tortugas marinas, consideradas como especies en peligro de extinción. Durante las noches, las islas del arrecife Alacranes son visitadas por las tortugas blanca y caguama. De todo el Golfo de México, el arrecife Alacranes presenta también una de las zonas con mayor riqueza en caracoles. En el sitio se han llegado a encontrar hasta 114 especies. Los caracoles se pueden encontrar principalmente en aguas saladas o dulces, pues pocos han logrado colonizar el medio terrestre. Por eso, más de 2/3 de las especies viven exclusivamente en el mar, y algunas de ellas se consideran en peligro de extinción. Este exótico pez originario de Indonesia está presente en el Golfo de México desde mediados de los años 80. De la cabeza del pez león emergen brillantes y venenosas espinas como la melena del león terrestre. Su apetito es voraz y su resistencia a los elementos asombrosa. El conjunto le hace un cazador nato. El pez león caza hasta que extermina todas las presas en el área. Es una táctica brutal que amenaza la supervivencia de los ecosistemas.
En Tuxpan encontramos la isla Lobos, donde el gran barco Mercury descansa a una profundidad de 100 pies. En los alrededores de este barco se halla el buque estadounidense Ocean Leader, hundido en 2006. Uno de los barcos hundidos más impresionantes de Isla Lobos es el barco Melchor Ocampo, hundido en diciembre de 1920. En la actualidad, los restos del Melchor Ocampo se han convertido en un ícono debido a que todavía se conservan en buen estado el ancla, las hélices y una caldera de vapor. Uno de los grupos de peces más impactantes y más temidos de los arrecifes son las morenas. Las morenas tienen un excelente sentido del olfato y su ancha boca puede abrir hasta 90 grados. El cuerpo de este animal no está cubierto de escamas, sino de una especie de moco que lo protege y le permite moverse fácilmente en lugares estrechos, haciéndola muy escurridiza. En el Golfo de México existen más de 100 plataformas marítimas. La gran mayoría de estas estructuras metálicas tienen o tuvieron la función de extraer petróleo crudo y gas natural. Estas plataformas, con sus instalaciones fijas que suelen tener muchos pisos, forman verdaderos y raros edificios donde los peces pueden habitar. Uno de ellos son las barracudas. Mientras que algunas barracudas son pequeñas, otras casi rebasan los 2 metros. En algunos lugares a este pez se le llega a conocer como el tigre de los mares por su formidable tamaño y por su acreditada hostilidad hacia el ser humano. Las barracudas están en todos los mares tropicales, pero son más comunes en el Caribe y en el Atlántico Occidental. Con sus grandes piezas sumergidas, las plataformas propician la subsistencia de numerosos cardúmenes de peces como rubias, medregales, sardinas, dorados, pámpanos, cirujanos o los famosos sábalos. Una de las estructuras de plataformas que más asombra a los visitantes se encuentra al sureste de la isla Lobos y se le conoce como Plataforma Tiburón.
La estructura fue, en su momento, una enorme plataforma petrolera ubicada en una extensa zona de mar abierto. Hoy está completamente abandonada, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un inmenso acuario repleto de peces de gran tamaño que disfrutan de este inusual arrecife vertical. Uno de los peces más famosos que se puede encontrar en la plataforma Tiburón, codiciado por su tamaño, es el sábalo. Los sábalos reales, también conocidos como tarpones, pueden llegar a medir hasta 2,5 metros. Los sábalos tienen costumbres sociales y gustan de agruparse para perseguir, a veces hasta aguas dulces, a los peces de los que se alimentan. Los sábalos son peces muy prolíficos, ya que una hembra de 2 metros puede llegar a producir más de 12 millones de huevos, asegurando su descendencia para la posteridad.
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se ubica frente a las costas del estado de Veracruz, cerca de los municipios de Boca del Río y Alvarado. Este sistema tiene una superficie de 65.000 hectáreas. En sus aguas se desarrolla una gran diversidad biológica con poblaciones de invertebrados, especialmente de corales, así como de peces, cetáceos, tortugas marinas y aves. Los corales más representativos de esta región son conocidos como cuerno de alce y el cuerno de ciervo, llamados así por la particular forma que alcanzan cuando crecen. Por su belleza e importancia, ambas especies de coral se consideran sujetas a protección especial por las autoridades mexicanas. Dentro del sistema arrecifal veracruzano se registran también corales de fuego o hidrocorales. Dentro del sistema arrecifal veracruzano, frente a las costas de la ciudad de Veracruz, están registrados al menos 126 barcos hundidos en el último siglo. Dentro de la gran fauna que hay en el sistema arrecifal, los erizos ocupan un lugar especial. Una característica particular de estos animales es la ausencia completa de miembros que sobresalgan de su cuerpo, el cual tiene forma de globo o disco. Además, cubren su esqueleto externo con un caparazón armado de una suerte de aguijones móviles. Estos animales viven en todos los tipos de fondos marinos, en profundidades de hasta 2.500 metros. Escuelas. El gusano de fuego es una especie de gusano marino que alcanza los 15 centímetros de largo. Se conocen como gusanos de fuego debido a la irritación que producen sus cerdas, también conocidas como quetas, cuando penetran en la piel.
La vistosa apariencia de los gusanos de fuego hace que sean muy atractivos para los buceadores, que no deben tocarlos sin protección. Otro de los peces que vive en los arrecifes es el pez piedra, también conocido como pez escorpión. Estos peces son excelentes para el camuflaje, ya que usan su coloración moteada y su particular textura para acercarse sigilosamente a los peces y crustáceos más pequeños, tragándolos enteros de un bocado rápido. Otro grupo bastante particular que habita los arrecifes veracruzanos son las sepias. El Golfo de México es un notable ejemplo de las interacciones que afectan la vida en la Tierra. Algunos de los ecosistemas del Golfo se encuentran entre los más productivos del planeta. Sus zonas marinas albergan gigantescos depósitos de hidrocarburos y gas natural. Además, es uno de los centros generadores de huracanes y ciclones tropicales. Todas estas características lo hacen altamente vulnerable y sensible a las perturbaciones ocasionadas por las actividades humanas.
Desafortunadamente, las zonas costeras del Golfo de México, sobre todo los arrecifes de coral, manglares, humedales, estuarios y pastos marinos, sufren la alteración o pérdida de hábitats. En la mayoría de las cuencas hidrológicas de la zona se han combinado los contaminantes de la industria petrolera y petroquímica, como los que se generan en la actividad agropecuaria, forestal y agroindustrial. Esta mezcla de polución ha creado una situación de verdadera emergencia ambiental en algunas zonas de Campeche, Tabasco y Veracruz. Por otra parte, como consecuencia de la sobrepesca, se han observado importantes cambios en la composición de especies marinas. Mientras el volumen de las especies de importancia comercial disminuye dramáticamente, el de las especies no comerciales aumenta. Esto tiene efectos dramáticos sobre otras especies, como las aves y mamíferos marinos, que dependen estrechamente de diversas poblaciones de peces. Es por eso que si no se cuidan los ecosistemas del Golfo de México, el delicado balance ambiental y biológico puede estar en riesgo de colapsar. Sin embargo, con el adecuado manejo del gobierno y las poblaciones locales, el Golfo de México podrá seguir siendo el paraíso que ha sido a través de los siglos. Para descubrir un mundo mágico submarino, no hace falta más que el interés por conocer la vida generada alrededor de los arrecifes y aventurarse sin temor a descubrirla.